planteamos una ecuación, una pregunta, que por qué la naturaleza adoptaba cierta forma y no otra. Es decir, teníamos la respuesta, pero queríamos descubrir la pregunta. Y cogimos dos ejemplos de los muchos que hay en la naturaleza, que sería la estructura del panal de abeja y por qué la cochinilla se enrosca en forma de esfera. Vamos a empezar con las abejas. Ahora vamos a empezar con las abejas y vamos a empezar por aquí. Y aquí te vamos a explicar cómo, formando polígonos, a ver los que encajan. María. Tienes que intentar hacer mosaico con los polígonos, pero siempre utilizando la misma figura. No puedes rejugar los hexágonos con los triángulos o los cuadrados con los octógonos. Ahora tiene que ser la misma figura y tiene que ver cuáles encajan y cuáles no. Por ejemplo, los cuadrados vemos que encajan perfectamente, que no queda ningún espacio. igual que En los hexágonos igual, en los triángulos. pero por ejemplo el Excel no encajan, queda un hueco, ahí faltaría un triángulo. Entonces, sí, Eso pasa porque los ángulos son divisores de 300, los ángulos internos son divisores de 360 grados. Y la pregunta es que si están los triángulos, los cuadrados y los hexágonos, ¿por qué te quedas con los hexágonos? usan los hexágonos para hacer supermelas, y no los cuadrados. Y es lo mismo. Como nuestras experiencias están relacionadas con las matemáticas, vamos a ver cosas de que somos pequeños, tienen que ver con las abejas y las matemáticas. De todos los aquí vamos a ver cómo con pompa le hago averiguar. Para saber por qué las abejas escogen el hexágono y no otro de los polígonos. En esta gráfica vemos como al ir aumentando el número de lados, el área va aumentando, pero el perímetro es el mismo. Y podemos... Y va aumentando a la misma vez que va aumentando el número de lados. El polígono que tiene más área sería el 5, que ya es el que tiene más lados, que tiene infinito de lados. Pero de los tres que hemos visto antes, el cuadrado, el triángulo o el hexágono sería el hexágono, porque es el que tiene más área. Primero tenemos que saber cómo creemos que vamos a dibujar una semilla de un panal de abeja. La parte principal sería formar un hexágono. Un hexágono, y eso sería la parte de afuera del panal de abeja, pero claro, nosotros primero tenemos que observar cómo es la parte interior, cómo creemos que sería un panal de abeja tridimensionalmente, que lo podemos ver aquí en esta imagen. Podemos ver cómo sería el resultado final del interior del panal de abeja. Si lo vemos en el microscopio, lo que vemos es el hexágono, que sabemos ya que tiene el panal de abejas, y vemos un punto en el centro por el que unen tres aristas. Y a la vez que aumentan los lados, Así, de esta forma. el círculo no que tiene. Ahora pasaré a explicarte por qué. Todo el mundo cuando llega aquí se piensa que tiene esa figura, que es un prisma hexagonal, pero luego cuando lo miramos con la lupa podemos observar que hay un pico que sale de esa forma. Sin embargo, según la figura que da la compañera, solo hay tres aristas y en la figura que tenemos vemos como hay 6 aristas. Lo que de verdad hacen las abejas es que bajan unos sí y uno no de esta forma, creando una cara rómbica con un ángulo determinado. Como por ejemplo nosotros en el instituto hicimos esta con un ángulo de 70,5 grados. Y luego nos dimos cuenta de que estaba mal hecha, de que la que utilizan las abejas es esta, que tiene un ángulo de 35,25. Lo hacen porque parece que consiguen un ahorro del 12%, que a eso a ella le vale mucho. Mis compañeros van a explicar dónde está el ahorro. Bueno, aquí tenemos los tres polígonos que encajan: triángulo, equilátero, cubo y hexágono. Los tres tienen el mismo volumen y la misma altura, por tanto el área de la base es la misma. Lo único que varía es el número de lados y el perímetro. El triángulo gasta más que el perímetro que el cubo y el cubo más perímetro que el hexágono. Por eso todos pensamos que la estructura del panal es el hexágono.
Vamos a comprobar que el volumen es el mismo. Out on a joke. Well, my head is aching, and my hands are cold. Y el volumen del cubo al hexágono es el mismo. Pero claro, mi compañero ha explicado que la figura es esta. Tendría el mismo volumen esta figura que esta. Ella se va a explicar por qué. Perfectamente tendrá el mismo volumen, vamos a comprobar. ¿La pinto? Hola. Todo el mundo cuando llega Como aquí, vemos también tiene el mismo volumen. Vamos a explicar qué han hecho por qué las abejas hacen esta estructura en vez de un prisma hexagonal. sin embargo vosotros me habéis dibujado tres aristas. Como vemos, Y aquí en ese dibujo que yo tengo hay aquí tenemos un prisma hexagonal. ¿Qué debo hacer yo Pero para las abejas lo que esta hacen quede es ahorrarse como el la- área de estas como caras. tres de aquí. Que se abre un total de 6 caras. Dos aquí, ¿Cómo podría yo dos aquí quitar y dos tres aquí. rayitas de Subiéndolas hacia arriba y creando 3 caras rómicas. Lo que hacen las Haciendo abejas que van que el volumen sea el mismo y pierda el área, ahorrando un mayor área. Y aquí tenemos una estructura total, la estructura de un panel de abejas que encaja perfectamente compartiendo cada una de sus caras, entrando por aquí la abeja y por esa parte. Well, my job is trying to lead in a gold. Oh, it's a hard road. It's a hard road, Daddy. Oh, yeah, you got me searching for the philosopher's stone. All right. Bueno, la primera pregunta que hacemos es ¿por qué se enroscan? Esa es la pregunta que vamos a responder nosotros cuando veamos la experiencia. Bueno, otro de los animales que se enroscan son, por ejemplo, los armadillos, nosotros mismos cuando tenemos frío, cuando nos encogemos. Bueno, empecemos con la experiencia. Tenemos un cubito de hielo y tarda 10 minutos en derretirse. ¿Cuánto tardarían dos? 10 minutos. Bueno, ellos vamos a empezar con la pregunta. Bueno, para que dos cubitos de hielo tarden más tiempo en derretirse, lo que deberíamos hacer era unir los dos cubos. Con eso se consigue eliminar más caras expuestas y se conserva mejor el frío. Ahora sería la parte práctica de esta exposición. Cogeríamos 8 cubos y tendríamos que intentar formar una figura mediante la cual se ve el menor número de caras. Esa figura sería un cubo. Formando un cubo dejamos el menor número de caras expuestas. En el caso del cubo de 2×2, es el que se forma con 8 cubitos, serían 6×4, 24. Es la forma en la que menos cubos, menos caras dejaríamos a la vista. Mira, esto es una cocinita. Esto es una cocinita. Ese animal, para defenderse, usa un método en el cual se enrosca. Así deja menos caras a la vista y es más difícil que le dañe. Born in the back street, born in the back street, Jelly Roll. Up in the morning where the streets are white with snow.